Bien, hermanos queridos, vamos a hablar sobre el pedido de Dios para mí. No le coloqué el pedido de Dios para ti, el pedido de Dios para mí. El pedido de Dios para mí. Saben, nosotros somos la última generación de esperanza para este mundo. No se les olvide eso. Nosotros somos la última generación de esperanza para este mundo. Y saben, quiero que pongan mucha atención a esta declaración de Elena de White en Evento de los Últimos Días, la página 159. Dice: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. ¡Wow! Nos estamos, ¿qué dice? Acercando al tiempo ya, al final ya. Y Satanás lo sabe. Y dice, él está trabajando como nunca antes. Wow. Ahora la pregunta es, ¿en dónde es que él está trabajando tan arduamente? ¿En dónde y cómo, mis queridos? Bueno, hace poco, el 27 de diciembre del 2016, unos días atrás, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, rindieron homenaje en Pearl Harbor. Y al rendir ahí ese homenaje, hace 75 años, en 1941, el 7 de diciembre, ellos tenían un objetivo en común y es construir la reconciliación entre esas dos naciones. ¡Wow! Ellos quieren reconstruir la reconciliación entre sus países. Dijo el embajador: el horror de la guerra nunca debe repetirse. Quisiera expresar esta promesa para el futuro y el valor de la reconciliación. Barack Obama en mayo fue a Hiroshima, donde cayó la bomba y mató, según las estadísticas, a más de 140,000 personas. Y él expresó las mismas ideas y fue la de reconciliación. Pero hay un detalle y es lo que causa curiosidad. Ninguno, ni el presidente Barack Obama en mayo en Hiroshima, ni el primer ministro en Pearl Harbor pidieron perdón. Ninguno de los dos pidió perdón, pero están reconciliados. ¿Saben? Ellos hablan de reconciliación sin perdón. Pero la Biblia nos enseña y nos dice algo extraordinario. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, por favor. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice la Biblia: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me fascina esto. Jesús está haciendo una obra tremenda en estos tiempos. Y lo hizo desde que el hombre pecó, el deseo de reconciliarnos. Y dice, y nos encargó a cada uno de nosotros tremendo ministerio. El ministerio es el servicio de reconciliación. La reconciliación es volver a unir partes que en algún momento se afectaron y se separaron. Eso es lo que se llama la reconciliación, volver a unir dos partes distantes. Y la Biblia dice que Dios nos ha encargado a cada uno, por eso yo lo digo, el pedido de Dios para mí, Dios me ha encargado a mí el ministerio de la reconciliación.
Ahora, si nosotros queremos ser embajadores de la reconciliación, debemos experimentar el perdón en 3 situaciones. Y esas situaciones vamos a verla en este momento. Miren, el perdón, escuchen bien, el perdón es la puerta hacia la reconciliación. Y la reconciliación es el paso ahora para la restauración. Es muy importante. Perdón es la puerta para la reconciliación, y después de la reconciliación viene ¿qué cosa? La restauración, mis queridos. Y la restauración y esos pasos que vienen atrás, perdón, reconciliación, es y serán los pasos previos para podernos amar correctamente. Podernos amar correctamente. Ahora, ¿qué es el perdón? Nos han hablado mucho del perdón y todo eso es correcto. Hay una de las definiciones, ¿no? El perdón es estar a cuentas, dice Isaías 1:18. Poder estar a cuentas. Es una decisión de archivar un acto que te causó un profundo dolor. Perdonar. ¿Saben? Nosotros como seres humanos causamos un profundo dolor a Dios continuamente. Nosotros como seres que interactuamos en nuestras relaciones, nos causamos también profundos dolores. Y esos dolores quedan en nosotros mismos, aquí cimentados, que nos afectan profunda y significativamente. La primera situación que nosotros debemos entender en la reconciliación es lo que dice 2 de Corintios, nuevamente 5:18. Dice, Dios estaba reconciliando consigo mismo en Cristo Jesús y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta declaración me encanta. La Biblia dice que nuestros pecados hicieron una gran separación entre Dios y el ser humano. Se crean barreras. El pecado crea barreras, mis queridos. El pecado crea barreras. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho que Dios se separe del ser humano. Y a Dios le duele esa separación tan profunda, mis queridos. Y Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos pecamos y por consiguiente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Les hago una pregunta. Cuando nos alejamos de Dios, cuando el pecado se hace presente en nuestra vida en acciones, ¿quién no ha sido lastimado por el pecado? De los que estamos aquí sentados, ¿quién no ha sido lastimado por el pecado? ¿Cuántas mujeres están decepcionadas o cuántos jóvenes están decepcionados porque alguien de su familia les violó? ¿Cuántas mujeres no están dolidas porque alguien de su familia las maltrató? Han sido violentos con las personas. ¿Cuántas personas no han sido heridas con nuestras actitudes, con nuestras palabras? ¿Quién no ha sido herido por culpa del pecado, mis queridos? El orgullo, la arrogancia, el odio, todo eso, el sufrimiento, todo eso que experimentamos negativamente lo causa el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por eso Dios estaba con Cristo reconciliando al pecador. Y saben, perdonar no es gratuito, mis queridos. Perdonar hay que pagar un precio para poder perdonar. Y la Biblia nos dice eso. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo 18. Dice el Señor en su palabra: asimismo Cristo padeció, mis queridos. Cristo sufrió, dice, una sola vez por los pecados. Y sabemos que el precio del perdón fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. El perdón tiene un precio. El perdonar tiene un precio. Y Dios pagó ese precio para poder otorgarte a ti el perdón. Y poder decirte a ti: hijo, tus pecados te son perdonados, nos dice Dios. Eso es el valor maravilloso de lo que Dios hace por ti y por mí. Él es quien toma la iniciativa de perdonarnos con un alto precio. ¿Saben por qué? Porque a Dios le duele estar separado de sus hijos. Hermanos, en familia, cuando la pareja se va o cuando los hijos se van, ¿a quién no le duele eso? ¿A quién no le duele ver hermanos separados también? Aún de iglesia, ¿a quién no le duele ver cómo las familias también se dividen? A Dios le duele ver cómo sus hijos están separados de Él. Por eso Él vino a reconciliarnos con Él mismo. Pagó la deuda. Y ahora dice: tú estás perdonado y vienes a la reconciliación. Debemos tener en cuenta la segunda situación. Segunda de Corintios 5, 19. Y es: Él nos encargó, ojo, nos encargó el ministerio, la palabra de reconciliación. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor? Mire, la segunda situación de la reconciliación es que nosotros debemos aprender a perdonar a los hermanos, a las personas. Y saben, esa situación es muy, pero muy difícil. Perdonar una ofensa, de pronto una mentirita así pasajera, no cuesta mucho. Pero cuando te causan dolor profundo, perdonar, ahí sí se pone el asunto difícil. Dios nos recuerda cosas. Y Mateo capítulo 5, el versículo 23 y 24, la Biblia nos dice: mira, cuando tú vayas a la presencia de Dios, si te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, dice el Señor, no vayas allá, deja la ofrenda ahí y ve y, ¿qué dice? Reconcíliate con tu hermano. Pero lo más difícil de la reconciliación es el perdonar. Ahí es donde está el punto focal, mis queridos. Pero el Señor vuelve y nos menciona Lucas 6, 37. Perdonad y seréis. Wow. Hermanos, hay situaciones entre nosotros mismos, a veces insignificantes, que se hacen grandes. Y aún estamos dentro de la misma iglesia teniendo sentimientos de amargura, de rencor, de fastidio, de barreras que nos separan y no nos deja reconciliarnos realmente. Jesús es muy claro y dice: si tú tienes contra alguien algo, deja la ofrenda y ve a esa persona. Arregla ese problema con esa persona. ¿Saben por qué? Porque no vas a tener paz para adorar a Dios. No vas a poder experimentar la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque tienes ese dolor profundo. Por eso es muy importante nosotros, entre hermanos, sabernos perdonar. Si queremos una iglesia viva y eficaz, debemos aprender a perdonar, que es la puerta para la reconciliación. Situación número 3, no os voy a recortar mucho. Situación número 3 es la situación que tiene que ver con nosotros mismos. Miren, al principio les hice una pregunta, ¿verdad? ¿En dónde y cómo es que Satanás está trabajando como nunca antes?
Déjeme leer esta declaración que dice de Elena de White. En Evento de los Últimos Días, página 160. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y escuchen, por favor. Los impedimentos, ancianos de iglesia, escuchen muy bien, y líderes. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Por qué no tenemos una iglesia floreciente? Porque tenemos enemigos internos que hacen que la iglesia sea débil, que hacen que la iglesia no sea viva, que hacen que la iglesia no se experimente lo que Dios quiere que la iglesia experimente con poder y gloria, hermanos. Tenemos muchos enemigos internos. Ahora, la respuesta a la pregunta es: Satanás está trabajando como nunca antes. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En la iglesia. Ahora, ¿cómo? A través de enemigos internos. Para Satanás es más productivo hacer que nuestras relaciones y que nosotros no nos sintamos bien. Es más productivo para él que mandar a matar a la gente. Por eso es tan fácil que salgan en algún momento odios y resentimientos contra nosotros mismos. Por eso Satanás levanta barreras para que nosotros como hermanos no nos unamos realmente. Y saben, la Biblia dice en Mateo capítulo 15, versículos 17 y 18, dice: todo lo que contamina al ser humano, ¿de dónde sale? De los enemigos internos que tenemos acá. Ellos cuando salen, ¿qué hacen? Contaminar. Y cuando algo se contamina, entonces algo se fricciona, algo se adultera. Y cuando algo se adultera, entonces pierde su genuinidad. Eso es lo que más está procurando en este tiempo hacer el enemigo. Mire lo que dice Elena de White: debemos desechar toda lucha y disensión. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por supremacías, cuando exista una unidad, cuando se santifiquen a sí mismos de modo que se vea y sientan el amor mutuo, entonces la lluvia de la gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará una jota ni una tilde. Hermanos, queremos el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo como nunca antes, en este tiempo, en este momento, porque tenemos un mensaje que dar. Pero hermanos, la Biblia dice, y Elena de White nos recalca, no podemos llegar a amarnos los unos a los otros, no podemos tener el recipiente dispuesto si esos enemigos internos están todavía haciéndonos la vida imposible a mí y a los que están a nuestro alrededor. Hermanos queridos, necesitamos al Espíritu Santo. ¿No nos hemos preguntado por qué el Espíritu Santo no nos ha llenado como Él quiere? ¿Es el tiempo del Espíritu Santo? ¿Es el tiempo de ser llenos? Claro que sí. Pero a veces, escúcheme nuevamente lo que les voy a decir, por favor. Satanás, escuchen por favor, está trabajando como nunca antes. Escuchen bien esa declaración. En la iglesia. Y lo que le da más efectividad es que los hermanos tengan rencores, disensiones, ¿qué más? Egoísmos, ¿qué más podemos decir? Enojos, rabias. Es el campo propicio para Satanás, pero no para el Espíritu Santo. Hermano, así usted llore, así usted haga una procesión de
de afuera hacia aquí de rodillas. Si tú albergas estos enemigos internos, ¿cómo podrá el Espíritu Santo venir a bendecirte a ti? Es el tiempo de tomar grandes decisiones, queridos. Miren, desechemos los cristianos toda disensión y entreguémonos a Dios para salvar a los perdidos. ¿Por qué la iglesia no es tanto misionera? Por los enemigos internos que tenemos. Eso nos hace desunirnos. Y no está el campo propicio para el Espíritu Santo. Dice, amaos unos a otros. El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y un amor mutuo entre los hombres, entre la humanidad. Ahora, el argumento más poderoso, escuchen bien, en favor del evangelio es un cristiano amante y amable. Juan capítulo 13 versículo 35 nos dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviere amor los unos. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros estamos dejando pasar por alto, que es lo que le da la esencia al cristianismo, es lo que le da el vigor a la iglesia, es lo que le da la condición especial a la iglesia para recibir al Espíritu Santo. Debemos temer más a los enemigos internos que a los externos. Los enemigos internos en cualquier momento crean grandes y serios problemas. Por eso la Biblia nos dice que Jesús nos encargó el gran ministerio de la reconciliación, pero para poder ir a la reconciliación necesitamos aprender a perdonar. ¿Es fácil perdonar? Hay que pagar un precio. Y solo el perdón lo puede motivar un Dios de perdón. Por eso cuando muchas personas escuchan estos temas, a algunos no les interesa. Piensan en otra cosa, se incomodan. Porque esto es lo que más necesita la iglesia del Señor. Saber perdonarnos los unos con los otros. Para que el amor de Jesús pueda perfeccionarse. En la iglesia donde yo estaba, ese sábado me tocaba predicar en otra iglesia que tenía. Y me llamó un anciano y me dijo, pastor, ¿qué problema se ha formado aquí? Hasta puños hay, pastor, dentro de la iglesia. ¿Y eso qué pasó? Pastor, hay una hermana que cuando ve a un hermano que entra, se llena de ira y de enojo. Y esta hermana fue y le dio un puño a ese hermano y se formó la de Troya ahí. Y esta hermana, ¿por qué hace eso? Pastor, ese hombre que entra por esa puerta, cuando la niña de esa hermana era todavía niña, ese hermano la llevó para un lugar y la violó. Y esa hermana tiene tan profundo dolor que cada vez que lo ve, se le revuelve todo. Y esa hermana no ha podido todavía perdonar a ese hombre. Por eso es que
Cuando uno habla de estos temas, muchos se incomodan. Si hay algo tan difícil, es no decir la palabra perdón, porque eso va y viene. Es poder experimentar la paz de poder archivar ese asunto y dejarlo en el archivador para que no siga contaminando mi vida presente y mi esperanza futura. Si hay algo que Jesús nos ha encargado en este momento, es podernos reconciliar a través del perdón, para que haya una restauración. ¿Acaso no es lo que dice la Biblia? Dios, ¿qué te ha encargado a ti y a mí? A mí, ¿qué me ha encargado a mí? ¿No es el ministerio de la reconciliación? No es ir a otras personas y decirles: Jesús quiere unirte contigo, Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús me ha encargado a mí un ministerio, pero ese ministerio no puede ser efectivo sin el perdón. Si esos enemigos internos están en mi vida, arruinan ese ministerio. Por eso es la oportunidad ahora en la cena del Señor. Si tú no has podido perdonar a esa persona, si estás tan indigna de esa persona, si te afecta tanto esa persona, empieza el proceso. Empieza el proceso de venir como eres, porque es que la fuente del perdón es Él. El perdón no está en nosotros, porque lo que más surge en nosotros, mire, bien dice el dicho: hacemos en un vaso de agua tremenda tormenta. Eso somos nosotros como personas contaminadas de pecado. Por eso lo necesitamos a Él. Él es el que puede cambiar el odio en amor. Él es el que puede reconciliarnos de corazón. Porque yo puedo decirle a una persona: hermana, Dios te bendiga, y tan linda ella, y por detrás estar hablando mal de esa persona. ¿De qué sirve? Si es un caparazón únicamente lo que tenemos aquí. Dios quiere, dice: si no te limpias el vaso por dentro, ¿para qué lo limpias por fuera? No haces nada, te engañas a ti mismo. Tú eres la persona que te engañas y tú eres la persona que sufres. No engañemos, ni nos engañemos. Por el contrario, permitamos que Jesús haga su obra a través del Espíritu Santo. Y seamos embajadores, no como ellos, que hablan de reconciliación sin perdón. No seamos embajadores, como lo dice el siguiente versículo, el 20. Nosotros somos embajadores del gran Rey de Reyes en esta palabra llamada reconciliación. Yo soy embajador. Así que, hermanos queridos, vamos a ir al rito de la humildad. De usted depende cómo quiere salir de este lugar. Es tu decisión. La decisión de perdonar es tuya. Si tú quieres decir: Señor, yo quiero perdonar, pero no he sido capaz, ahí es donde Él puede venir a actuar. Bueno, en una iglesia había una hermana que me decía: pastor, yo no soy capaz de perdonar porque saliendo del culto encontré a mi esposo, que era un diácono, con una muchacha. Hermano, hay personas que se aterran, pero el pecado no tiene dignidad. Pastor, no soy capaz de perdonar a ese hombre. Y pasó los meses y él pidiéndole perdón: nunca lo vuelvas. No soy capaz. Para mí es una vergüenza. Me ha lastimado en lo más profundo. Y pastor, ¿qué hago? Si con eso la Biblia dice que yo no puedo entrar al reino de los cielos así, de esa manera, con todo lo que siento. Hermana, tienes que humillarte a Dios, orar. Él es la fuente del perdón y en algún momento tu historia va a cambiar y vas a poder archivar eso. A los 3 meses se puso en ayuno y oración, y a los 3 meses esta mujer perdonó a ese hombre. Lo pudo perdonar.
pero con ayuno y oración, buscando a Dios de corazón. El llamado Dios se lo ha hecho y me lo ha hecho a mí. Yo necesito, si hay alguien que yo he ofendido aquí, hermana Brenda, o cualquiera de ustedes, a la familia, cualquiera de ustedes, las familias de la iglesia, si yo les he ofendido, a cada miembro de la iglesia de West Suburban, si yo les he ofendido y no he hecho lo que ustedes de pronto han requerido, en este momento como pastor de esta amada iglesia, les pido de todo corazón que me perdonen. No soy perfecto. Lo único que quiero es servirle a mi Dios. Y si es necesario, lo estoy haciendo. Si a cada uno de ustedes yo le he ofendido de palabra, con mi actitud, o el simple hecho de ser pastor de aquí, de esta iglesia, les pido encarecidamente que me perdonen. Y quiero irme con la conciencia tranquila de seguir el ministerio de la reconciliación en paz y en bendición de Dios. Si usted de aquí hacia abajo recuerda algún enemigo interno que le está afectando aquí, hermanos, esta iglesia es una iglesia que va a tener vigor, es una iglesia que va a ser productiva, es una iglesia que va a ser llena poderosamente del Espíritu Santo, porque con los poquitos o muchos que quieran empezar realmente este año reconciliados con Dios, reconciliados con los hermanos y reconciliados consigo mismo, déjeme decirle que el Espíritu Santo hará maravillas a través de ti y en ti. Querido Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por lo que es el perdón, porque el pecado destruye. El pecado trae mucho sufrimiento y dolor, Señor. Pero gracias por el bálsamo de tu perdón, que nos lleva a volver a unirnos a lo que es adecuado, Dios. Y nos lleva a restaurarnos en ese amor maravilloso, el cual tú constantemente nos dices. Aún tú nos dices, amad a vuestros enemigos. Ayúdanos a pagar ese precio, Señor. Y tú sabes que soy muy sincero ante ti del perdón que he pedido a la iglesia. Padre, ayúdanos, Señor. Porque cuando el rencor y todas aquellas cosas están en nuestra vida, muchas locuras hacemos y desprestigiamos tu santo evangelio, Señor. Trata con cada uno de nosotros. Y por eso reconozco que tú me haces un pedido a mí: el ministerio de la reconciliación. Ayúdame, Señor, no solo a predicarlo, sino a vivirlo. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, porque este es tu santo evangelio y es tu iglesia, imperfecta sí, pero con todas las herramientas y oportunidades para cambiar la historia. Vamos al rito de humildad. Danos tu perdón y tu reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén.